tal? Mi nombre es Cielo Sierra, tengo 21 años de edad. Actualmente estudio en la Universidad de La Guajira haciendo quinto semestre de psicología. Muy buenos días, mi nombre es Amparo Judith Tamínez Ojeda, perteneciente al programa de psicología de quinto semestre de la Universidad de La Guajira. Hola, mi nombre es Daniela Jiménez Cogollo, estudiante de quinto semestre de psicología en la Universidad de La Guajira. Buenas tardes, mi nombre es Sara Isaret Barros Solano, tengo 20 años de edad y soy estudiante de psicología en quinto semestre de la Universidad de La Guajira. El día de hoy estaremos realizando una actividad de la materia de personalidad a cargo del docente Félix Alberto Cogollos. Esta actividad consiste en analizar un caso de la vida real. En nuestro caso, tendríamos la oportunidad de analizar a un agresor llamado Rubén Villalobos Herrera. Es un hombre de 34 años de edad que es su ocupación principal era transportar materiales en un motocarguero. Estaremos realizando el perfil psicológico de esta persona, en la cual trataremos de identificar y determinar características personales, ya sea de naturaleza social, conductual, intrapersonal o afectiva, que nos ayude a comprender las motivaciones y las emociones de nuestro agresor. Pero antes me gustaría agregar que es necesario comprender que una persona que tiene algún tipo de personalidad que le ayude a delinquir está desajustada de cierta forma psicológicamente. Esto es debido a que todo este tipo de comportamientos desatractivos se dan como respuesta ante es como una forma o un mecanismo de disminuir el dolor, ya sea emocional o de otro tipo. Por eso estaremos basando principalmente nuestro caso en hipótesis, debido a que la mayoría de la información no se pudo encontrar de manera exitosa, por la cual estaremos exponiendo nuestras teorías y así encontrar una manera de realizar una buena perfilación para este señor. Nosotros estuvimos realizando este caso con un método deductivo y estuvimos observando diversos patrones de comportamiento que nos ayudaran entonces a trazar este perfil. Estuvimos realizando el análisis de la escena del caso, el análisis a las víctimas y el estudio pues, de los diversos informes o de la información que pudimos encontrar. Dentro de este tipo de problemas vamos a encontrar que habrán cosas que tendremos que sustentar, por la cual se va a tomar un poquito más de tiempo. Comenzaremos entonces con el ámbito social, debido a que se identifica que dentro de la percepción externa que tenían las personas, ya sea los vecinos o los compañeros de trabajo de Rubén, lo percibían a él como una persona bastante educada, calmada, bastante pasivo, un ejemplo a seguir, que se distingue pues como un encanto meramente superficial. Nosotros nos referimos a eso debido a que él utilizaba el engaño y utilizaba la manipulación constantemente ante sus víctimas. Lastimosamente se desconoce, no hay información si él poseía una muy buena sociabilización con los demás o si tenía amigos o algo más cercano, debido a que pues como les comenté, todo está basado principalmente en teorías y se llega a entender que él, a pesar de pues todo, él tenía un buen comportamiento y estaba casado en esos momentos. Daremos inicio entonces a la faceta afectiva.
Dentro de la faceta afectiva podemos entonces destacar la falta de sentimientos de culpa y la ausencia de empatía. Esto se da principalmente y se caracteriza por tener emociones completamente superficiales y que junto a la incapacidad de responsabilizarse de los actos que has cometido, se caracteriza por ser una persona completamente inestable emocional, en la cual se puede pensar o se puede creer que esta raíz proviene principalmente de un maltrato en la infancia, ya sea física, psicológica o sexual, donde encontraríamos sentimientos guardados en la cual estaría expresando como amargura, como agobio, como dolor o como intensa ira. Esta intensa ira solo se vería aliviada a través de la agresión. Esta agresión sería entonces expresada a través de las violaciones y de los asesinatos. Hay que tener en cuenta que siempre cabe la posibilidad de que este tipo de actos cometidos sean como una forma de retaliación expresada ante esas mujeres que poseían algún tipo de característica similar al agresor que abusó de Rubén en su infancia. En este caso nosotros podemos dar como ejemplo el rango de edades tan específico que tenía, a excepción por una de ellas que no rondaba esa edad, que se llamaba Ginette. Es la única, pero las demás víctimas rondaban entre los 40 y 70 años aproximadamente, además que todas eran mujeres, por la cual podemos observar que pues nuestra teoría puede tener cavidad en estos momentos. De igual forma me gustaría ir con nuestra faceta conductual, pues esta es una de las más importantes, en la cual podríamos decir que dentro de el estilo de vida que predomina el señor Rubén, se puede encontrar que él se basa principalmente en la búsqueda de excitación, en todo aquello que lo haga sentir bien, y se nota la falta de autocontrol y la constante impulsividad que predomina todo su medio. Entonces, por este motivo se elige buscar una gratificación absoluta por encima de la ley. Esto es principalmente incumpliendo las normas y las leyes, pues reiteramos que este tipo de comportamiento despreocupado se da por aquella incapacidad que tiene él de entender de manera realista las consecuencias de los actos. Entonces, además de eso, podemos agregar que pudiendo observar los diferentes patrones de las escenas del crimen, logramos obtener que son repetitivos, es decir, todas las víctimas tenían ciertas características semejantes: pantalones a los tobillos, tenían ropa interior rasgada, principalmente de manera violenta, y todo esto era como si siguiera un ritual en la que era dejado a un lado de la persona junto al objeto homicida. En este caso sería una piedra. Esta piedra pues también sería dejada a un lado y más adelante la vamos a poder considerar como un objeto el cual él utiliza para expresar su ira. De igual forma abusaba sexualmente de ellas cuando creía que estaban fallecidas, por lo cual se considera que él era practicante de la necrofilia y manifestaba estas tendencias en los cadáveres o en los que él creía cadáveres de las víctimas. Principalmente podemos creer que este hombre fantaseaba de manera compulsiva sobre estados de dominación y sometimiento y asesinato. Estaría entonces este señor como motivado por aquellos impulsos psicológicos y heridas que él no ha podido tratar en su pasado, por lo cual se encuentra
expresándolos de esa forma. En este caso, él es caracterizado como una persona manipuladora, cruel, insensible y que le gusta de cierta forma expresar ese tipo de dominación en forma de castigo hacia otro tipo de personas. Me gustaría también aclarar que dentro de esta manera conductual, como comentábamos, él es una persona que no comprende realmente pues lo que hizo, no lo acepta. Por eso cuando él es capturado, él niega rotundamente haber hecho o haber cometido esos actos. Por eso se llega a un preacuerdo en donde él acepta los actos, los cargos que se le imputan para poder minimizar el impacto de la condena. Pero él se niega a ir a juicio, se niega a ir a entrevistas y se niega a ir a interrogatorios y dar algún tipo de información diferente a la fiscalía. Prosiguiendo con las otras facetas, podemos entonces ir a la faceta interpersonal. Dentro de la faceta interpersonal podemos encontrar que esta es una persona que muy probablemente posee sentimientos de inadaptabilidad. Esto puede ser proveniente pues, de los abusos que tuvo durante su infancia y que fue compensándolos con los crímenes. Es decir, este ciclo vicioso que generó le daba a él sensación de potencia y le daba a él poder sobre la víctima, lo cual podría expresarse como un síntoma de superioridad. Es capaz de sentir empatía, por el sufrimiento generado hacia otras personas y que tiene impulsos extremadamente sádicos. También ejecuta operaciones mentales donde asesina solo por placer y con el fin de producir un sufrimiento ajeno. De igual forma, se necesita sentir que el otro le pertenece. Esto es más relacionado hacia la parte del comportamiento necrófilo. Esto quiere decir, para explicarlo de una manera más amplia, hay un psicólogo que trata acerca de la personalidad, de las diferentes personalidades improductivas. Este hombre se llama Erich Fromm. Él habla de la necrofilia como aquella persona, no de manera solo sexual, sino de forma en la que él considera que estas personas tienen un amor hacia la muerte y hacia la destrucción, donde ellos se viven en el pasado alimentando sus recuerdos o constantemente repitiendo lo que vivieron para poder así mantener sus tendencias, y estas se ven reflejadas en los sueños como eventos completamente sangrientos en donde ellos tienen el poder de arrebatar la vida. Además de eso, en estas facetas interpersonales podemos agregar que hay bastantes cosas en las cuales nosotros podemos fijarnos en el caso donde pasa eso. Pues en la manera en la que fueron asesinadas cada una de sus víctimas fue de manera extremadamente violenta. Pues como mencionamos anteriormente, el objeto fue una piedra. Entonces, fue una piedra y además él trataba de escoger las víctimas de los rangos de edades y mujeres que supiera que no podían defenderse para tener un mayor control. Además de eso, me gustaría agregar que dentro de nuestro perfil psicológico hay que tener muy en cuenta los antecedentes familiares. Dentro de los antecedentes familiares podemos partir de un genograma. En nuestro genograma más adelante se lo vamos a mostrar, en la cual, si uno puede observar, se ve una rotunda mala relación desde la familia materna del señor Rubén.
Es decir, la abuela la madre de su madre, su abuela, fue bastante violenta con su tía y con su madre, lo cual se vio reflejado en un futuro a los hijos. Como no se sabe realmente cuál de las mujeres de su vida fue la abusadora, se hipotetiza que puede haber la participación de tanto la abuela, la tía o ser la misma madre. De igual forma, Rubén tenía un hermano mayor que se llama Gumersindo. El problema con él es que hubo una serie de demandas por parte de la madre hacia el hijo mayor, pues fue denunciado por una estafa, es decir, un hurto. Ya desde ese momento nosotros podemos comenzar a idealizarnos que pues el ambiente familiar en el que se estuvo desarrollando el señor Rubén fue un tanto caótico, pues teniendo en cuenta las relaciones entre la madre y los hijos, se puede ver que es algo con una situación completamente es una situación que está completamente individualizada, disculpe, y que hace que haya una relación bastante desapegada tanto de la madre como del padre, si es que hubo un padre, porque todo esto es esterilizado. Hasta ahora solo se tiene conocimiento de que existió la madre y el hermano de Gumersindo, el hermano de Rubén, que es Gumersindo. Entonces, este tipo de antecedentes hay que tenerlos en cuenta a la hora de realizar estos perfiles, pues nos vamos encaminando hacia aquellos problemas que pudo haberse desencadenado en el ambiente familiar desde muy temprana edad. Eso sería todo. Le daré espacio a mi otra compañera. Muchísimas gracias. Él al parecer no tenía miedo de ser descubierto, puesto que él llamaba a los policías a decir que había una mujer muerta después de cometer el delito. Aparte utilizaba el transporte de su trabajo. Las preguntas que yo me hago en esta situación es ¿qué pensaba él al abusar de sus víctimas ya fallecidas? ¿Qué satisfacción le provocaba, le hacía el estar con sus víctimas ya fallecidas? ¿Y a cuántas más pudo haberle hecho esta aberración y no pudieron, o sea, no estuvieron en el reporte? En el resumen de caso, tiene como nombre El monstruo de los caños negros, violador de 11 mujeres y asesino. Rubén Villalobos Herrera, de 32 años, género masculino, fecha de nacimiento 1983. Extracto socioeconómico medio bajo. Él trabajaba en una empresa como transportador de productos en Villavicencio, México. Como antecedentes familiares, posiblemente trastornado por parte de su madre, de alguna de sus tías o primas mayores, alguna amiga de la familia, tal vez. En creencias religiosas, él no tenía creencias religiosas, no creía en la religión, en la iglesia, pero sí creía que había un Dios. En el motivo de consulta se trabaja de forma conductual, puesto que el individuo tiene un modus operandi bastante riguroso para llevar a cabo sus asesinatos. El monstruo de los caños negros tenía como rango de edad de sus víctimas de 20 a 70 años más o menos. Él las abordaba en el motocarro de su empresa, de la empresa en que trabajaba, y les decía a las víctimas que si estaban cansadas, que las podía acercar a su casa, a su lugar de destino, donde quiera que fueran.
y después de que ellas aceptaban, él cometía el delito, las golpeaba en la cabeza con una piedra y luego procedía a violarlas cuando estaba seguro de que ellas estaban muertas. Todo esto ocurrió en Villavista. En la historia del problema, referente a este caso, lo que veo es que el sujeto debió de tener algún tipo de experiencia negativa o traumática cuando era niño con una persona mujer, en este caso, una mujer mayor, tal vez su madre, su tía, su madrina, alguna mujer mayor. Tan traumática como para que él estuviera teniendo pensamientos feminicidas y al final lograr ejecutarlos. El individuo no quiso colaborar en entrevista, él solamente se declaró culpable, pero no quiso audiencia ni tampoco brindó alguna entrevista. Él en todo esto se notaba pacífico y muy tranquilo. Cabe aclarar que dos víctimas de él se lograron escapar y por esa razón tenemos toda esta información. En las estrategias de evaluación, el sujeto fue evaluado de manera actitudinal, el comportamiento de no mostrar el más mínimo arrepentimiento hacia la aberración que había hecho, hacia todo esto, la felicidad de seguir yendo al trabajo sin tener remordimiento alguno. Él seguía hablando con sus vecinos lo más de normal, con su familia. Ningún vecino tuvo algún problema con él, y mucho menos su familia. Se utilizaron estrategias de análisis y observación, se aplicaron por pruebas psicológicas, seguimientos. En la observación conductual, el asesino llevaba una vida aparentemente normal, pues no mostraba indicios de que tenía algún tipo de trastorno. Como dije anteriormente, él llevaba su vida normal, tenía una vida social bastante buena, comparación de casos y hipótesis. En el área física, el hombre de 32 años, estatura promedio, de contextura delgada, color de piel moreno. Hay un rasgo físico que detectó que era él y no su hermano, porque él tiene la manzana de Adán bastante notable, y eso era lo que las dos víctimas que lograron escapar pudieron decir, que él tenía la manzana de Adán bastante marcada, y la policía pensaba que era el hermano, pero al tener esta información se logró como descifrar quién era el culpable. Con cabello oscuro, ojos oscuros. En el área personal afectiva, es una persona con un estado de ánimo optimista, como dije, pues actuaba lo más de normal. En el área sexual, en este aspecto sus relaciones sexuales eran muy recurrentes. En el área académica, no terminó los estudios, los básicos sí, pues no entró a la universidad. En el área laboral trabajaba transportando productos de una empresa en Villavicencio Meta. En el área espiritual, pues agnóstico. Otras entrevistas realizadas, pues no se realizó entrevistas, pues no quiso colaborar. En los resultados de las pruebas aplicadas, pues el paciente no mostró unas respuestas de avance en el transcurso de su sentencia. En las estrategias de intervención, pues utilizaron test, tratamiento de psicoanálisis para encontrar la razón de sus actos mediante esta terapia. En la evolución del paciente, pues el paciente no obtuvo ninguna evolución, y en los logros alcanzados durante el proceso, pues se logró descubrir que la razón del porqué de sus aberraciones es que su madre y sus tías, más que todo su madre, abusaba de él cuando era niño. Según el DSM-4, dentro de las parafilias encontramos dos criterios para el diagnóstico de froteurismo.
En el primer criterio, el DSM-5 nos aclara que este debe tener un mínimo de 6 meses para considerarse como tal, y la persona tiene impulsos sexuales y deseos sexuales que están ligados al comportamiento de tocar o rozar a otra persona claramente sin su consentimiento, es decir, en contra de su voluntad. Bien, ahora cómo nosotros comparamos lo que dice este criterio con el caso estudiado, que es el de Rubén Villalobos Herrera. Pues básicamente en este caso se cometen actos de violación. Hay un roce y hay un tocamiento claramente, más de un tocamiento hacia la víctima, y todo esto es en contra de su voluntad. Esto justifica de que muchas veces las víctimas de este sujeto eran personas débiles que no se podían defender. Otro criterio del cual nos habla el DSM-4 es que estos impulsos sexuales causan malestar clínicamente significativo y que además se presenta un deterioro social. Cuando nos referimos a un deterioro social, si bien es cierto, el sujeto no manifestaba tales conductas, pues cuando le preguntaban a sus compañeros de trabajo, en el barrio, en la comuna, pues incluso decían que tenía muy buenos valores, que era una persona totalmente normal, incluso muy educado. Es decir, no se manifestaba como tal todo el suceso que venía ocurriendo detrás de este sujeto. El deterioro social empieza cuando la persona entra a la cárcel, porque gran parte de su vida va a estar privada de la libertad. Aquí automáticamente ya hay un deterioro social en su vida. Podemos decir entonces que el deterioro social se manifiesta por su estadía con un largo tiempo tras las rejas. Bien, en el DSM-5 también encontramos un criterio que es para el diagnóstico del sadismo sexual. Si bien es cierto, este también tiene un mínimo de 6 meses, como la gran mayoría, y lo que sucede aquí es que los impulsos sexuales están relacionados con el comportamiento de actos que son muy reales, en donde la persona tiene que sufrir psicológica o físicamente, y este sufrimiento es lo que causa un placer o una excitación sexual en el sujeto que provoca este maltrato psicológico o físico. Bien, al momento de nosotros comparar este criterio con el estudio del caso, nos podemos dar cuenta de que efectivamente encontramos los dos tipos de maltrato del abusador hacia sus víctimas. En este apartado nosotros no nos enfocamos mucho en el comportamiento de maltrato psicológico, que claramente sí lo hay, pero nos vamos más por el maltrato físico, sin decir que ya hay un criterio para un diagnóstico de sadismo sexual. ¿Por qué decimos esto? Lo que sucede es que al momento de que el sujeto abordaba a sus víctimas, cuando ya estaban en el lugar donde iban a ocurrir los hechos, él procedía a golpearles con una piedra. Abro paréntesis, siempre era una piedra su arma, y siempre el golpe era en el mismo lugar. Cierro paréntesis. Cuando el sujeto procedía a hacer este abuso de golpearles con la piedra, claramente hay un sufrimiento físico, pero nosotros no lo ubicamos directamente en el criterio, dentro del criterio para un diagnóstico de sadismo sexual. ¿Por qué? Porque el sujeto hacía esto con sus víctimas no para excitarse sexualmente, sino para matarlas. Recordemos que el sujeto procedía a tener relaciones sexuales con la víctima cuando él creía que ya ésta estaba muerta. Por eso podemos decir que el sujeto es una persona necrófila, porque procedía a tener las relaciones sexuales con un muerto. Solamente sobrevivieron 2 de sus víctimas para contar lo que sucedió, pero en realidad él pensaba que estas ya estaban muertas, y era donde empezaban los hechos de abuso sexual. Entonces, un abuso psicológico claramente sí lo hay, pero con el que nosotros relacionamos este criterio es con el físico, pero no por una excitación, sino por la intención de matar a la víctima. Bien, en cuanto al DSM-5, encontramos los 3 grupos de trastorno de personalidad: el grupo A, el grupo B y el grupo C.
Nosotros ubicamos a este sujeto en el grupo B exactamente en los criterios para el diagnóstico de personalidad antisocial. Claramente lo íbamos a ubicar en este criterio por las conductas antisociales que el sujeto muestra alrededor del suceso, de todos los hechos que cometió. Este criterio comienza diciendo que la persona debe tener un patrón dominante, que claramente este sujeto la tenía a la hora de abordar a sus víctimas. Además, hay una inatención y vulneración de los derechos de las demás personas. Cuando hablamos de demás personas, nos referimos única y exclusivamente a las víctimas. ¿Por qué solamente a las víctimas? Porque cuando las personas de su trabajo y de su comunidad dieron entrevistas, decían que el sujeto tenía muy buena educación, incluso poseía algunos valores, como respeto, que era incluso amable, se mostraba muy amable con las personas. Es decir, él no mostraba una conducta antisocial ni en su trabajo, posiblemente ni en su casa con su esposa, y tampoco en su comuna donde vivía. Era solamente con sus víctimas. Este patrón dominante, esta inatención y vulneración de derechos era solamente hacia sus víctimas. Algo que nos dice el DSM-5 dentro de los criterios del trastorno de personalidad antisocial y que nos llama mucho la atención es que esto empieza a manifestarse, este patrón dominante, inatención y vulneración de derechos, empieza a manifestarse desde los 15 años. Esto para nosotros fue clave, porque esto nos da pie a pensar de que sí pudo haber un trauma antes de los 15 años y podemos incluso estar hablando de la infancia. Trauma que a su vez provoca pues todos estos sucesos de abuso y violación sexual hacia víctimas mayores. Todas estas conductas se manifiestan en los siguientes puntos que a continuación les voy a mencionar, que claramente esto nos los provee el DSM-5 dentro de los criterios. Como primer punto es que la persona mantiene un incumplimiento de normas legales, esto respecto a comportamientos ilegales. Desde que la persona es detenida y que actualmente está en la cárcel, todo esto es porque ya hubo un incumplimiento de una norma o de una ley. Y el incumplimiento es el abuso sexual a cierta cantidad de víctimas. Ya por el simple hecho de haber presentado este tipo de conductas, nosotros imaginamos que antes de una conducta de violación ya hay acoso. Todo esto se debe a un incumplimiento de una norma legal. Número 2, las mentiras o el engaño, como nos lo dice el criterio. Esto se manifiesta con estafas y todo para obtener un placer personal. En este caso, el placer que el sujeto obtenía con el engaño hacia sus víctimas de, abro comillas, ¿cómo está, madre? ¿En qué le ayudo, madre? ¿Hacia dónde va, madre? Yo la acerco hacia donde usted va. Así se mostraba el sujeto. Cierro comillas. Esto, la manera en cómo él se mostraba hacia sus víctimas, claramente es un engaño, claramente son mentiras para llevar a la víctima hacia el lugar donde iban a ocurrir los hechos. Número 3, impulsividad. Esto se manifestaba a la hora de hacer el forcejeo con sus víctimas para proceder a cometer el acto delictivo. Número 4, irritabilidad y agresividad. Esto se manifestaba a la hora de abordar a sus víctimas con agresiones físicas e incluso verbales para poder proceder a cometer el acto de violación. Y número 5, ausencia de remordimiento. Esto claramente es cuando la persona, según los criterios, no se arrepiente de algún daño que le ha causado a una persona o a varias, como lo es en este caso. Esto se manifiesta y tenemos un ejemplo claro, y es que cuando la persona fue detenida, no subió la voz, no se alteró, la verdad estuvo muy tranquilo cuando lo estuvieron esposando, y en el momento de declarar sentencia en su contra, el sujeto mantuvo una ligera sonrisa y lo único que podía decir era que él era inocente, abro comillas, yo soy inocente, cierro comillas. Esto lo decía sonriendo. Esto nos da a entender a nosotros que nunca hubo un remordimiento ni un arrepentimiento por todo el daño que le hizo a sus víctimas. Otro criterio que nos da el DSM-5 en el trastorno de personalidad antisocial es que el sujeto debe tener como mínimo 18 años
y el sujeto estudiado en nuestro caso actualmente tiene 32 años de edad. El siguiente criterio nos manifiesta que pueden haber evidencias de un posible trastorno de la conducta antes de los 15 años de edad. Esto respalda lo que ya veníamos diciendo de que pudo haber un trauma y un trastorno en la infancia de este sujeto. Y por último, el comportamiento antisocial, dice el DSM-5, que no se produce exclusivamente cuando hay un trastorno de esquizofrenia ni un trastorno bipolar. Es decir, aún sin el sujeto haber padecido de algunos de estos problemas o de estos trastornos, ya puede haber un comportamiento antisocial, que claramente lo hay, y por ese motivo nosotros lo incluimos dentro de los trastornos de personalidad antisocial. Otro criterio que encontramos en el DSM-5 es el trastorno parafílico y dentro de este el trastorno de voyeurismo. Este también tiene una intensidad o debe haber pasado como mínimo 6 meses. Esto consiste en que la persona siente excitación sexual cuando ve a una persona desvistiéndose o completamente desnuda o teniendo relaciones sexuales. Todo esto se manifiesta con fantasías y deseos irrefrenables. Haciendo la comparación de este criterio con el caso de Rubén, nosotros podemos deducir hipotéticamente que Rubén en su infancia pudo haber observado a alguien totalmente desvestido o desvestida o ver a alguien teniendo relaciones sexuales. Pudo haber sido su madre, su tía, su abuela o cualquier otra persona, y actualmente lo que él hace es repetir esa conducta que él observó en ese entonces. Como último criterio dentro del trastorno de voyeurismo nos dice que esta persona ha cumplido todos sus deseos sexuales irrefrenables con alguna persona que no ha dado su consentimiento. Claramente, haciendo comparación de este criterio con el caso, encontramos que todas las víctimas de las que Rubén abusó sexualmente, todos los actos que él cometía y los comportamientos sexuales hacia ellas eran en contra de la voluntad de las víctimas. Precisamente por esto, la única opción que Rubén veía para que las víctimas, por así decirlo, cedan, entre comillas, a lo que él quiere, es maltratándolas al punto de llegar a la muerte, y esto lo hacía con una piedra. Estudiando a profundidad el caso del señor Rubén Villalobos, más conocido el monstruo de los caños negros, podemos decir que hemos encontrado en él un trastorno de personalidad que ha tenido este señor desde que empezó su infancia por un acto traumático que pudo tener. Un trastorno de personalidad es un patrón permanente en la conducta del ser humano. Es inflexible de la experiencia interna y su inicio se da en la adolescencia o en la etapa de la adultez. Estos trastornos de personalidad suelen darse por algún hecho traumático que le sucedió a X o Y persona cuando era un niño y que se refleja en la persona más adelante. En este caso del señor Rubén Villalobos, más conocido como el monstruo de los caños negros, por todo el caso que se le ha venido investigando, por las 11 muertes de las víctimas que él mismo les propició la muerte, hemos venido estudiando, analizando, observando su conducta, y por toda esa investigación y por toda esa observación que hemos tenido con el señor Rubén, hemos llegado a la conclusión de que el señor Rubén Villalobos sufre y padece el trastorno de la personalidad antisocial. Este trastorno, también llamado sociopatía, es un trastorno mental en el cual la persona se vuelve muy violento y no siente ninguna clase de apatía por las demás personas. No disciernen entre el bien y el mal, y cada vez que cometen algo malo en su conducta con la sociedad y hasta con ellos mismos, no muestran ningún remordimiento en lo que hicieron. Claro está, y vemos con mucha claridad que el señor Rubén Villalobos tiene varios síntomas en los cuales nos da para certificar que el señor padece este trastorno de personalidad, tales como son: el señor Villalobos no mostraba ninguna clase de empatía por sus víctimas. Esto también diciendo que sus víctimas eran mujeres de edad avanzada y que él no mostraba ninguna empatía sobre ellas, ni siquiera porque eran mujeres ya con edad avanzada y indefensas.
Aparte de eso, cuando el señor Villalobos se le presentaron los cargos, no hubo ningún cargo de conciencia y ningún remordimiento en él. Y al contrario, aceptó todos los cargos con total naturaleza, como si no le importara el dolor de las familiares de sus víctimas, y incluyendo el dolor que sus víctimas sintieron en el momento que sucedió la tragedia. El señor Villalobos también presenta mucha crueldad al quitarle la vida a estas mujeres de avanzada edad. Manipulación y hostigamiento también es uno de los síntomas de este trastorno de personalidad. Vemos muy claramente que el señor Villalobos hostigaba a sus víctimas y las manipulaba a tal punto de hacerlas subir al carruaje en el que las subía para llevarlas donde era el punto que iba a cometer el asesinato de dichas víctimas. Así que con todo esto resumido, claramente podemos observar que el señor Villalobos padece y tiene este trastorno de personalidad antisocial. También hemos encontrado que el señor Rubén Villalobos padece rasgos del trastorno de personalidad dominante. Aquí cabe aclarar que el señor Villalobos no lo sufre como tal, sino que tiene rasgos y aspectos de este trastorno que nos da a entender que tiene algunos síntomas. Un síntoma muy claramente que hemos visto de este trastorno es que le gusta tener siempre el control y el dominio de las cosas, de lo que va a suceder. Claro está, y lo vemos, que él siempre quería tener el dominio sobre sus víctimas, a tal grado que hasta las asesinaba. 11 casos ya es un número muy elevado de víctimas, era algo que lo hacía por naturaleza y que lo planeaba muy detalladamente. Un rasgo dominante o el trastorno de personalidad dominante puede estar en una persona también por inseguridad o baja autoestima. Podemos aquí reflejar esta inseguridad en el señor Villalobos por ese hecho traumático que él tuvo en su niñez con su madre, y esto lo está reflejando hoy en día en su comportamiento. Viendo ya que el señor Rubén Villalobos padece el trastorno de personalidad antisocial y tiene rasgos del trastorno de personalidad dominante, esto se puede tratar en terapia conversacional y también en farmacéuticos. Dentro de nuestra hipótesis se plantea entonces el genograma, en la cual Rubén pasa por diversas situaciones adversas desde la niñez y fue víctima también de violencia intrafamiliar y violencia sexual por parte de una figura de autoridad, pues se hipotetiza que es de género femenino, que rondaba entre las edades de 40 a 80 años. Puede haber sido su abuela, puede haber sido su tía, puede haber sido su madre, o también puede haber sido algún familiar que tuviera acceso cercano hacia Rubén. Se puede evidenciar que este tipo de conductas podrían estar viniendo desde el ambiente familiar de la misma madre, donde de igual forma se manifestaba un ambiente totalmente abusivo. Y pudo haberse reflejado junto a su cónyuge, en la cual tuvo que realizar un distanciamiento por cómo se había tornado esta relación. Y caso lo que hizo fue que Rubén y que Gumersindo tuvieran una estrecha relación por haber de pronto pasado juntos pues este tipo de problemas. Se tiene una buena relación entre hermanos, pero tienen una muy mala relación con sus padres. Se podría entonces especificar que este tipo de comportamientos que él vivió fueron generados por las violaciones que tuvo en su infancia y fue expresada a través de los homicidios y las violaciones. Se agrega entonces que Rubén tenía una esposa, no conocemos muy bien la relación que tenía con ella y por eso no se coloca ni la fecha de matrimonio ni las relaciones, pero se especifica que ella estaba viviendo en el momento de los hechos junto a Rubén. Este caso de Rubén Villalobos, por el crimen que cometió, no solamente el crimen, 11 crímenes, 11 víctimas, me parece un acto atroz, pero como mi rol de psicóloga en formación, entendiendo la posición de Rubén Villalobos, más conocido como el monstruo de los caños negros, puesto a que el señor Rubén Villalobos sufrió un trauma, sufrió un hecho en su niñez que lo traumó
y esto se le ha venido reflejando en su vida adulta. Pienso que en el mundo cada día más hay personas con trastornos de personalidad que no saben que tienen y que sus familiares no saben que tienen. No buscan ayuda porque son ignorantes de lo que les sucede. Pienso que hoy en día debe de haber más capacitaciones, más recursos para poder ayudar a las personas que lo necesitan psicológicamente hablando. Puesto que hoy en día no solamente Rubén Villalobos padece de estos trastornos de personalidad y se volvió un asesino serial, sino que también, como él, hay muchas personas en el mundo. Pienso que debería ser el mundo, sus familias, más empáticos con ellos, al saber que de pronto ellos sufren un trastorno de personalidad, ayudarlos y brindarles apoyo, llevarlos a un psicólogo para brindarles tratamiento, sin perder mucho tiempo antes de que se conviertan en un asesino como Rubén Villalobos. Bueno, personalmente pienso que la culpa, yo empiezo por la culpa. Yo sé que no deberíamos buscar culpables, pero debo partir de allí. No quiero justificar lo que hizo Rubén, pero tampoco podemos decir de una manera tan brutal que absolutamente todo lo que pasó se debe a una irresponsabilidad de él o porque él no fue capaz de cargar con algo. El caso de violencia sexual es un caso que últimamente y lastimosamente ha sido muy famoso porque ha sido muy recurrente. Lo diferente en este caso, o lo que nos llama la atención en este caso, son las edades de las víctimas, que eran pues muy mayores. Claramente dentro del desarrollo de todo el caso y de todo el tema, nos hemos dado cuenta y hemos ido como descubriendo cosas que pasaron que nos ayudan a entender qué pasó en la infancia. En mi opinión personal, todo se remonta a la infancia. Hoy el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dice algo muy importante, lo sostiene, y es que los primeros 5 años de vida son determinantes para el desarrollo del resto de la vida del ser humano. Yo apoyo totalmente esta teoría, este apartado. ¿Por qué? Porque todo lo que suceda en ese tiempo va prácticamente a determinar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. No podemos decir que Rubén hizo lo que hizo porque le nació nacerle. Yo sigo pensando y sigo manteniendo las hipótesis diciendo que algo tuvo que haber sucedido en la infancia. Algún trauma, algo que él vio, algo que pudo haber escuchado. Y en mi opinión personal, la irresponsabilidad por todo esto empieza desde los padres. Yo no soy madre, yo no tengo hijos, pero mi pensamiento es que cuando los niños son niños, los padres son responsables por lo que viven los niños en esa etapa de su vida, es decir, en la infancia. Un trauma no se produce así porque sí. Algo debe provocar que esto suceda. Y nosotros por eso armamos hipótesis diciendo de que pudo haber sucedido un trauma. Algo tuvo que haber visto. Claramente hay un abandono emocional, eso lo veo yo de manera personal. Hay un abandono emocional por parte de sus padres. Rubén tal vez no creció en el mejor ambiente familiar. Y todo esto se manifiesta ahora, se manifestó con todas las conductas abusivas y agresivas que él tuvo hacia sus víctimas. Es un tema bastante extenso y bastante curioso, la verdad, y lo primero que me llama la atención son las edades de las víctimas. Y bueno, reconozco que antes no conocía el caso, no tenía conocimiento de ello, y gracias a todo este estudio es que yo conozco el caso de Rubén Villalobos, y de verdad sí es un caso que uno diría es un ser humano intratable, ingobernable, repudiable, pero muchas veces la pregunta que en realidad nos debemos hacer es ¿qué pasó? O que yo siempre me hago, ¿qué pasó en los primeros 5 años de vida de Rubén?